Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano, ya aquí desde nuestra sala de audiencia para discutir los temas que nos interesan a todos ustedes, aquí a través del Tribunal Cristiano, que hoy sí que tenemos muchos temas y que es importante que dialoguemos, ¿verdad? Sobre todas estas experiencias del acontecimiento diario que estamos teniendo aquí en Puerto Rico, sobre temas, y en Estados Unidos porque vienen las elecciones de medio término. Entonces, me acompaña como de costumbre el honorable y bien distinguido padre Carlos Pérez Toro, sacerdote católico y abogado de profesión, con la RUA 18466. Qué bueno. Esa no se la esperaba, padre. No. Esa no se la esperaba, pero ya de la certificado. respuesta rápida, pastor, que di, tampoco se le esperaba. No, sí, gracias. Para que la gente sepa que es abogado, ¿verdad? Porque hay abogados canónicos, ¿verdad? En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay abogados canónicos, ¿verdad? Evidentemente no ejercen una función civil, sino eclesial. Y por lo tanto, las fronteras de su ejercicio, por decir así, legal, está dentro de la institución eclesial en los procedimientos y procesos y en las orientaciones, etcétera. Bueno, padre, la gente lo puede seguir en las redes sociales, como bien lo dice la pantalla ahí, a través del Twitter. Recuerde que subimos este programa después en el Twitter y me puede seguir ahí como Apóstol Ricky. Y también en el YouTube, canal de YouTube, también subimos el programa como Apóstol Ricky Rosado. Y los que quieran ver toda la filmoteca que tenemos ahí en el Facebook como Tribunal Cristiano TV, que ahí es donde más rápido está el programa, y en mi página de Ricky Rosado. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y discutir los temas que realmente son importantes. Vamos a comenzar. Yo estuve presente esta semana en el debate que se dio por el proyecto de la Cámara 1037 de la autoría del presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, Aponte Rosario, Orlando Aponte Rosario, que eso comenzó como a las 2:00 de la tarde y la votación se dio casi a las 11 de la noche. Yo estuve varias horas allí, otros compañeros se quedaron. Yo viví desde que comenzó el debate, que comenzó fuerte, él tratando, ¿verdad? Los que no saben los procedimientos, cuando un autor de una medida presenta la medida a votación en el pleno, la persona que dirige la comisión, en esta ocasión él es autor, más es el director de la comisión, hacen una presentación del proyecto. Él trató de hacer una presentación allí que lamentablemente careció de fundamentos legales, aunque es abogado, pero parece, no sé qué pasó, que hizo unas descripciones de penas legales que no son correctas, y lo digo que no son correctas porque en los medios de comunicación otros abogados corrigieron las expresiones que dijera el distinguido representante. También en un momento dado dijo que una onza de marihuana, y usó su dedito como si fuera el envase que se usa para tomar medicina, que es una onza, ¿verdad? Para describir lo que era una onza de marihuana, cuando se estaba circulando allí por la minoría del partido PNP una foto con lo que la policía de Puerto Rico le había dado, lo que era una onza de marihuana o 28 gramos, y en esa foto era de 14 gramos, y era una bolsa gigantesca, y hubo varios desaciertos. Eso fue caldeando los ánimos por la discusión, y pues hubo varios momentos que se fueron a ofensas personales y tuvieron que invocar el reglamento. Tuvo que venir el presidente de la Cámara, que estaba en reuniones, tratar de buscar poner la paz. La cuestión fue que eso, yo me tuve que ir y los ánimos se siguieron caldeando más adelante, y terminó con una agresión verbal de parte del representante Orlando Aponte hacia Aguiló, Rodríguez Aguiló, el subportavoz del PNP, que estaba en ese momento haciendo una locución, y se dijeron palabras allí en el calor, en el fragor de la discusión, que comentan que él dijo
en alusión a Rodríguez Aguiló, parece que para molestarlo, que él tenía que un punto en su casa. Y eso pues llegó a mayores, ¿verdad? Y se habla de querellas, y se habla de pedir disculpas, y se habla se desvirtuó la medida en cierta manera, porque la medida a las 11 de la noche sufrió una derrota de 26 votos en contra, que es lo que hace falta para derrotar una medida en la Cámara. 19 estaban a favor, 2 estaban abstenidos y creo que 3 o 4 ausentes. La cuestión es que esta medida propone, en cierta manera, que se despenalice o descriminalice. Yo no sé cómo usar el concepto, padre, usted que es abogado, porque es que hablan de despenalizarlo, o algunos hablan de descriminalizar, y yo lo que pienso que lo que quieren es bajar la pena, porque hay una pena en esa medida, y tratar de poco a poco seguir trayendo lo que se conoce la marihuana recreacional, porque esa es la antesala a la marihuana recreacional. Me gustaría ver tu punto de vista sobre lo que ocurrió y sobre la medida. La medida, ¿verdad?, que sufrió una derrota aplastante en la Cámara de Representantes, pretende, ¿verdad?, como usted ha dicho, despenalizar. ¿Cuál es la distinción? La distinción, y en el proyecto es claro, o sea, la distinción es que despenalizar es que no se le apliquen penas de cárcel, sino que se le dé un cauce administrativo y salubrista. Legalizar es que yo puedo acceder a ellos legítimamente en el conjunto de una sociedad, y en la que, por lo tanto, la persona puede hacer uso de la marihuana recreativa. La distinción entre una y otra es que en la despenalización sigue siendo un acto criminoso, y en la legalización se convierte en un acto legítimo. El planteamiento, el problema con la despenalización, tal como lo plantea el proyecto, el problema de la despenalización, tal como lo plantea el proyecto, es que deja muchos cabos sueltos. Primero, parte de un principio de que la marihuana es inocua, no tiene mayores consecuencias sobre la salubridad física de una persona. Segundo, habla del fracaso de las medidas punitivas con respecto a las drogas en general y a la marihuana en concreto, y que por lo tanto justifican dar estos pasos. ¿Qué es lo que sucede? Es que el fracaso en nuestra lucha con las drogas no es que tenga consecuencias penales en esa conducta ilegítima, sino es que a la pena no se unió un proceso educativo, preventivo y posterior, que es lo que el proyecto pretende responder. Sin embargo, el proyecto, partiendo de esa concepción, no sustenta, por decir así, la respuesta que ellos quieren dar a un problema que debe ser un problema de salubridad pública. Y por lo tanto, y es lo tercero que usted dijo muy bien, esa distinción entre despenalizar y legalizar que yo he intentado exponer, en el fondo, lo que hace, y lo dijo muy bien el representante Luis Raúl, es legalizar los puntos de drogas. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿verdad?, cuando una persona se encuentra en posesión simple del uso de la marihuana, es decir, que la va a utilizar para uso personal, claro, el problema es que ¿dónde accedió a esa marihuana? Pues accedió a un punto de droga, porque es el único sitio que puede vender marihuana fuera del contexto, por decir así, médico, con los parámetros estrictos que están. Y claro, si a la primera es multa, la segunda es multa, la tercera es multa, y la propuesta original eran 14 gramos, se redujo a 5. 14 gramos son como 60 pitillos de marihuana. 5 gramos son como 20 pitillos de marihuana. Claro, todo depende del grosor. Tú puedes hacer un solo tabaco inmenso,
¿verdad? Pero todo depende del grosor. Pero más o menos los expertos en este campo, los hogares CREA, más o menos de esa manera, pues porque tienen una experiencia, han bregado con adictos a este tipo de drogas. Claro, el problema es que tú estás legalizando el punto, aunque el proyecto además deja otras cosas en el aire. Deja, por ejemplo, lo que tiene que ver con el récord, que es tal vez la consecuencia más devastadora de a los que, ¿verdad? Reinciden en el uso de la marihuana. Claro, el proyecto tiene cosas que podrían ser laudables si se hubiera abierto un diálogo amplio y sincero. Lamentablemente, el representante inició una batalla contra lo que ellos llamaban los sectores, ¿verdad? Recalcitrantes, conservadores y fundamentalistas, e incluso atacó los hogares CREA. O sea, ninguno de nosotros se opone a que el uso, la simple posesión para uso personal, se encauce a través de medidas salubristas y a la vez medidas administrativas de multa. Nadie se opone. Lo que pasa es que tú no puedes pretender en un proyecto de ley que no se abre a la discusión pública, sino que estaban ya prehechos. Pues claro, tú no puedes pretender sin partir de unos principios claros. Principios claros. La droga, la marihuana es una droga devastadora. Ese es el primer principio. Es un problema de salud mental pública. Tiene consecuencias sobre la personalidad. Es la puerta que abre a otras drogas peores, en la experiencia de los hogares CREA. Y por lo tanto, no sé si he logrado exponer el punto. Sí, lo No has nos puesto oponemos o sea, muy yo no bien. creo que por la simple posesión, que no hay nadie en la cárcel actualmente por simple posesión. Bueno, padre, usted que es abogado y domina más el tema, lo que yo he escuchado y como tú bien dices, la experiencia que hay con estos hogares de rehabilitación que uno se relaciona con ellos, pues la mayoría de las personas que han sido intervenidas con una pequeña posesión de uno o dos tabacos de marihuana, por decir, ¿verdad? Para consumo personal, a lo cual tú bien has dicho, es una droga terrible y dañina y que estamos en desacuerdo, no están procesados en las cárceles de Puerto Rico. No, la ley dispone que se le dé la oportunidad a la persona de ir lo que se llama libertad bajo palabra. Se dispone también un programa de desvío y se dispone si no cualifica para esas dos anteriores respuestas que he dado, entonces hasta 3 años de cárcel. Pero no hay nadie en nuestro sistema penal cumpliendo bajo esas condiciones si no es que ya la persona no solamente tenía droga, tenía armas, tenía otro tipo de drogas adicionales, tenía un récord delictivo amplio, pues entonces ahí es que no cualifica para las dos anteriores. A nivel estatal y créanme que a nivel federal, también he escuchado que los magistrados no están procesando gente por una simple procesión y mucho menos ahora con las directrices de Biden. Por lo tanto, no es una crisis que tengamos en Puerto Rico y traer ese proyecto con los defectos que tenía el proyecto, porque como tú, mire, 14 gramos, ya eso es casi para distribución. Pues si tú vas a andar con 50 o 60 tabacos de marihuana, con una ley de cannabis que tenemos en Puerto Rico, que mucha gente tiene ya el beneficio legal de consumirla para su uso médico. A mí me parece que es abrir la puerta a otro tipo de droga. Tendría que andar el policía con una balanza allí que debe estar calibrada, que la tienen que estar calibrando cada mes. Los casos no iban a prosperar y la policía se siente cada día que tiene menos herramientas para atender uno de los problemas críticos en el país. Yo creo que la legislatura en la Cámara, la felicito a los legisladores del Partido Nuevo Progresista que llevaron la batalla allí. Felicito también a legisladores del Partido Popular, como Jorge Segarra, que hizo una locución allí tremenda y presidió y también tuvo la oportunidad de
de exponer, Débora Soto, Lidia Méndez, Roberto Rivera Ruiz de Porra, déjame ver quién más recuerdo, Luis Raúl, que dio una batalla y fue el que confrontó, Sol Higgins, la representante Sol Higgins, o sea, hubo un grupo de representantes del Partido Popular Democrático que también se pararon firme. También hubieron 3 PNP, o dos o tres, que se fueron por la línea. ¿Y Joel Frank? Tíralo al medio, pastor. Sí, Joel Franqui, que lamentablemente... ¿De dónde es ese? Ese es de Arecibo. Oye, sus papás, ambos, son líderes de la Iglesia Católica de allí, del pueblo de Arecibo. Muchacho que al principio estaba en todas las actividades religiosas. No sé qué le ha pasado. Últimamente, yo no sé si la juntilla con Che. Es el otro que le votó a favor. Le votó a favor. Y Che, que es, ¿de dónde, pastor? Mayagüez, esa zona oeste. Ese, ¿verdad? Ahora, él perdió. Y entonces, cuando el no vidente tuvo la situación, él se fue ahí en una primaria de estas que hicieron photofinish, ¿verdad? Y entonces entró por acumulación. Varias Trililí. Sí. Y el otro creo que es Pichi Torres Zamora. Exacto. Son los 3 PNP. Pichi Zamora. Sin duda, pastor, de nuevo, hay que buscar una alternativa no punitiva para el problema de salubridad que supone las drogas, sin quitarle que las personas, porque sin duda una sociedad en la que no ve que hay conductas que tienen consecuencias, si una sociedad no ve eso, aunque sean multas administrativas, es decir, que tenga consecuencias, eso no ayuda a que la persona pueda percibir la seriedad del valor que la sociedad intenta custodiar. Y por lo tanto, sin duda, de nuevo insisto, la intención era importante, el camino fue incorrecto y se dejaron muchos cabos sueltos porque... Padre, pastor, pero fíjese, déjeme terminar este punto para que sí. vaya. Usted se puede imaginar el problema de la posesión, simple posesión de la marihuana. El representante Luis Raúl plantea una cosa, o sea, ¿dónde van a acceder? Tú no puedes ir a un punto de droga, eso es un acto ilegal. Si te cogen en un punto de droga, te pueden meter preso por acceder a un puesto ilegítimo, ilícito, para adquirir la marihuana, que es en sí misma, o sea, te podrían acusar. Y eso plantea una serie de problemas concomitantes al problema de la despenalización. O sea, si tienes la suerte que no te cogieron en el punto, bueno, no tuviste la suerte que la mera posesión. O sea, si tú no hablas claro, la gente no lo puede entender. Si tú le estás diciendo a la gente... Y le están mandando el mensaje equivocado. Como legislatura. La representante Charbonnier presentó un proyecto análogo en el cuatrenio pasado, en la cual ella encauzaba a nivel administrativo y de salubridad pública el problema de la simple posesión de la marihuana con unos parámetros específicos, que además partía de unos principios claros. Es una droga devastadora, es un problema de salud mental, es puerta para otras drogas. Todo eso son cabos sueltos que quedaron aquí y que no se resolvieron adecuadamente. Por eso fue derrotado. Si él se hubiese abierto a un diálogo más respetuoso con sectores que se oponen a la marihuana, hubiera podido encauzar hay un proyecto que lo vamos a discutir más luego en el programa Sin Separación de Iglesia Estado WKQ con el representante Quiquito Meléndez, que si se le hacen algunos ajustes, yo veo el proyecto con mucho más futuro. Es un proyecto que lo que pretende es que una persona con mera posesión no se le dañe el récord, no se le escriba como un delito. Esa parte se va a enmendar. Él creo que tiene 5 gramos. Yo le recomendaría que quitara eso de 5 gramos y se reduzca a 2 o 3 tabacos de marihuana o menos de 1 gramo.
¿verdad? Que las dos cosas se puedan conjugar. Ujú. Porque ya 5 gramos son casi 20 tabacos de marihuana. Y entonces son casi también una manera de distribuir, porque van 3 o 4 en un carro y cada uno lleva esa misma cantidad. Se crea el dilema de la defensa y no es otra cosa que lo que llaman por ahí unos runners haciendo delivery. Y se sigue creando un ambiente de legalización. Sí, es el Nada, pero proyecto 209 de la 209. autoría 209 de la Porque autoría de los que le Luquitito gustan Vélez. estudiar, búsquelo, PDLAC 209, entre ahí a Cámara de Representantes y lo va a encontrar. Pero como el tiempo avanza y tenemos que discutir otros temas, tenemos que reconocer que ya el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación la semana pasada ya pusieron en vigor y se firmaron la Carta Curricular de Salud, ¿verdad? Para enseñar los aspectos de cuáles son los parámetros para enseñar los aspectos de la sexualidad en las clases de salud, ese currículo, y también la Carta Circular que habla de equidad y respeto, que sustituye la mal llamada perspectiva de género, que se creó todo un dilema aquí, una discusión por 2 años, y gracias que se pudo lograr. Felicitamos a todos los que trabajaron, la senadora Keren Riquelme y los grupos que trabajaron en esa dirección, y el campo del partido PNP también. Bebe, que también abrió diálogo con el secretario de Educación. Tanto la senadora Riquelme como la senadora Rodríguez Bebe han sido protagonistas en esta efeméride. Entonces, también reconocemos al gobernador de Puerto Rico que escuchó los planteamientos que se hicieron y al señor secretario, que se reunió en varias ocasiones, inclusive se reunió con nosotros y otros grupos, y se discutió. Ya esto es una realidad, yo creo que tenemos que reconocer, ¿verdad?, cuando las cosas se hacen bien, de la manera adecuada, y ya pues el pueblo conservador, los padres, las madres, los tutores, pueden estar un poco más descansados en eso, pero no acostados. Y digo esta frase, descansado y no acostado, porque si los padres y las madres y los tutores y los que están encargados de esos muchachos no supervisan esa clase de salud o no supervisan que se esté dando ese currículo transversal de respeto, de equidad, de respetar a cada estudiante y no meterle por la cocina cualquier otra cosa, ¿verdad? Pues entonces el papel aguanta lo que se escribió, pero lo que lo traduce en realidad es que haya eterna vigilancia. Alguien dijo que la libertad está garantizada por la eterna vigilancia. Si no, la libertad o los derechos se pierden. Y entonces a mí me parece que ya que se logró este esfuerzo que nos costó sudor y sangre casi, pues le corresponde a los padres y a los tutores tener esa responsabilidad que se la garantiza la ley 85, que también se luchó para que eso estuviera. Es que esta semana pues eso ocurrió, de hecho hubo un desayuno en Fortaleza con los pastores y sacerdotes, donde se reconocieron allí a varios de ellos, y se declaró noviembre como el mes de la apreciación pastoral y sacerdote. Y el gobernador hizo una proclama en dirección a eso, que también se le agradece, que reconozca a los sacerdotes y pastores y dediquen un mes para eso. Y allí el gobernador me informaron que hizo expresiones donde presentó estas cartas y diciendo pues que ya debe llegar un tiempo de paz. ¿Por qué él dice un tiempo de paz? Porque tú sabes que hubo varios grupos y el grupo PARE y la feminista y cuánta gente se levantaba porque quería que en Puerto Rico se enseñara ideología de género y perspectiva de género en el sistema escolar y nada, eso ya no es parte de nuestro currículo. Pues yo creo, pastor, que sin duda la carta que se llama de la equidad, ¿verdad? Yo creo que es una carta excelente que recoge las inquietudes de todos los sectores del país ante la violencia, sobre todo la violencia generalizada y la violencia en concreto contra la mujer. Pero lo recoge con unos parámetros que yo lo voy a resumir en 6 puntos. Primero, reconoce el derecho fundamental de los padres
a la educación de sus hijos. Y reconoce que la función del Estado en la educación de los niños es una función subsidiaria, no sustitutiva. Esa frase es clave porque tu papá que me estás escuchando o mi mamá que me estás escuchando, tienes una responsabilidad que el Estado no te puede infringir, sustituyéndote a ti porque su función es ayudarte, no sustituirte. Subsidiaria, no sustitutiva. Y eso es tal vez uno de los conceptos más importantes que la Carta recoge, y es con la Ley 85. Es la primera vez en un contexto legal en Puerto Rico que se reconoce de manera permanente ese derecho de los padres, porque parece que el Estado, los niños eran criaturas del Estado. No, los niños no son criaturas del Estado. El Estado no tiene un parens patriae en el sentido de que le da los nenes a los papás, pero en el fondo él es el papá. No, solamente puede ese parens patriae en situaciones de emergencia, no solo para niños, sino para cualquier ser humano en una situación de emergencia donde alguien tiene que velar por él. Cuando no están aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo o cuando la persona no puede asumir esa responsabilidad. Ese es el gran principio fundamental. Además, como segundo punto, establece límites a la autonomía magisterial y la circunscribe al contenido de la carta. Sí, tienen autonomía, pero sobre este asunto de la equidad que suscita tanta polémica entre grupos encontrados, tiene que suscribirse a los parámetros claros de esta carta. Tercero. O sea, es bueno aclarar entonces que los maestros, que aunque tienen una libertad para enseñar, tienen que usarla dentro de los parámetros que la carta le otorga para poder ejercer esa autonomía o esa autoridad. Exacto. Elimina la perspectiva de género, ¿verdad? La carta anterior parecía que eliminando la carta que había eliminado la perspectiva de género, como que se restablecía y tenía cierto lenguaje ambiguo junto con la famosa carta de salud, que dejaba en la oscuridad algunas cosas fundamentales que esta carta clarifica de manera evidente. Está eliminada y define qué es equidad. La define claramente dentro de los parámetros de la biología, de la diversidad entre hombre y mujer, y el derecho a acceder a los mismos beneficios y derechos entre los seres humanos para que no se creen desigualdades insultantes. Tercero, define puntualmente términos como equidad, equidad de género, ética y valores para disipar interpretaciones contrarias. Quinto, el tema de discrimen está amparado en la Ley 85 y la Constitución de Puerto Rico. No incluye referencia alguna a orientación sexual e identidad de género. Sexto, reconoce la diversidad de pensamiento crítico, creativo, entre otros, fuera de lineamientos filosóficos e ideológicos. Reconoce que la diversidad es uno de los temas fundamentales de una convivencia democrática, pero no los entiende dentro de los parámetros ideológicos de la perspectiva de género o de cualquier otra ideología, porque, por ejemplo, el comunismo, con las teorías marxistas, reconoce que hay una diversidad entre pobres y ricos, pero la ve como una diversidad confrontativa y que tiene que ser superada con la eliminación, incluso física, de los ricos, que es una clase que es irredimible. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que dice, sí, la diversidad, que en el fondo dice que toda diversidad en una sociedad democrática es una oportunidad de enriquecimiento colectivo. Por lo tanto, sí, reconoce la diversidad. Pero todos esos puntos que he resumido aquí de manera general son las grandezas de esta carta que el Departamento de Salud, perdón, el Departamento de Educación ha puesto, ¿verdad?, para implementar y responder a las inquietudes de distintos sectores del país. Claro, los grupos ideológicos de izquierda radical no pueden tolerar esta carta porque dicen que es ambigua. No, ellos dicen, ellos lo que dicen es, bueno, la prensa trató de decir que no, que estaba ahí que la perspectiva ahí. Después cuando se le cayó el discurso, perdón. Sí, eso es para empezar. La prensa intentó decir que ahí decía lo que no decía.
Hey, y después comenzaron a minimizar el discurso y lamentablemente pues ya esto está claro y definido, mientras algunos ahora intentarán usar otros métodos. La realidad es que también el grupo PARE, que mucha gente todavía sigue mencionándolo como la prensa, cargándolo como si el grupo PARE los entrevistan como grupo PARE, pues ya la realidad es que eso desde junio 30, eso caducó. Ya eso no está en funciones. Y demostró que no pudo resolver el problema de la violencia de género como ellos se atribuían que lo iban a resolver, con todos los recursos que le dieron. Millones. Le dieron recursos. Y porque es un problema más complejo y no se resuelve con una ideología. En otros países se ha usado esta ideología y no ha resuelto el problema. No, Al contrario. porque el bombardear con ideas contrarias a la naturaleza, a la biología, el bombardeo de ideas no aguanta a nadie de caerle encima o de matar a otro. Y eso lo demostró un país como Argentina. Allí, hasta para tú acceder a una licencia de conducir, tienes que tomar unos cursitos de ideología de género. Hasta eso. Y las estadísticas presentadas durante la pandemia es que la violencia entre la mujer, la violencia doméstica, no bajó, sino que se disparó. Era el momento en que había que demostrar a ver si todo este bombardeo ideológico, pues las estadísticas oficiales que yo he visto, al contrario, se dispararon. Prueba de que ninguna ideología que violente lo que es la ecología humana, lo natural, Oye, evidentemente añadiendo a puede ser una eso, de problemas sociales. aunque lo vamos a tocar someramente, pero añadiendo a ese punto, tú sabes que aquí hace unos días a un colegio que es de lo más que ha promovido esa ideología, que es el Colegio de Trabajadores Sociales. Y ellos son uno de los más protagonistas en llevar ese mensaje de la ideología de género. Es el colegio más ideologizado en todo Puerto Rico. Después, o sea, le ganan al colegio de abogados, que es el segundo, sin duda, más ideologizado en el país, que excluye cualquier otra opinión sobre temas que ellos ya han ideologizado. Pues el colegio de trabajadores sociales es, sin duda, el colegio más ideologizado a favor de la perspectiva de género, etcétera, en Puerto Rico, sin duda. Pues ya ha recibido en los tribunales varios reveses para la descolegiación, que no sea compulsoria. Los que no estén de acuerdo con la ideología del Colegio de Trabajadores Sociales ya no necesitan pertenecer al colegio, y ya el Tribunal Apelativo, no sé si por segunda ocasión, le ha dicho un no al lugar al Tribunal, al Colegio de Trabajadores Sociales. O sea que es bueno aclarar ese punto para que también sepan que hay varias cosas que han estado ocurriendo a nivel de la legislatura, a nivel del gobierno central y a nivel de la judicatura. O sea que en los tres poderes ha ido el gobierno de Puerto Rico haciendo lo propio para mantener esos valores y esos principios de la sociedad puertorriqueña. Padre, antes que el tiempo avance, porque yo sé que tú tienes compromiso, los proyectos sobre la protección del niño en gestación, el niño por nacer, a mí no me gusta llamarle del aborto, porque si le llamo del aborto, que creo en el aborto. Proyectos que pretenden crear un ambiente saludable para ambos, para la mujer y para que es la madre, y los niños en gestación, para que no se sigan terminando los embarazos de una manera sin misericordia y sin justicia. Pues están allí en la Cámara en una cuerda floja, padre. Pienso yo. Nos quedan un par de días hasta el 10 de noviembre posiblemente para que se vea ese proyecto en la Cámara. Hay 5 proyectos, 4 que son pro vida en alguna manera o que se dirigen a defender la vida o la expresión democrática, y uno que es aborto por la libre hasta después de los 9 meses casi. ¿Qué tú crees que va a pasar? Se verán los proyectos, la comisión los va
Oye, que sigue siendo protagonista hablando a Ponte Rosario. Yo no sé si él está durmiendo bien. Bueno, yo espero que esté durmiendo bien, ¿verdad? Y le deseamos lo mejor y oramos por él Oye, para... no es fácil con todos los proyectos No, calientes que tiene ahí. él ha tocado temas calientes, ¿verdad? Yo entiendo que si él hubiese encauzado de un modo diverso el tema de la marihuana, este tema concreto, y se hubiera abierto a un diálogo sincero con sectores diversos, en el respeto a valores fundamentales que recoge Roe vs. Wade, que tanto han utilizado, etcétera, que es que la vida humana, el Estado tiene un interés apremiante de protegerla desde el primer momento de su concepción, hubiéramos podido encauzar adecuadamente estos proyectos. ¿Qué va a pasar? Te pregunto, aunque sea breve tu contestación, y yo sé que te dará trabajo, ¿estratégicamente fue correcto meter esa avalancha de proyectos o esto mejor lo hubieran atendido uno a uno, dos proyectitos? Pero... No, que además él metió proyectos que no, el proyecto 715, que es el proyecto del doble asesinato, que se conoce como el proyecto de Keishla Rodríguez, la pobre muchacha que fue vilmente asesinada por el boxeador Verdejo porque quería ser mamá. Ese proyecto no tiene nada que ver con el aborto ni a distancia. Ese es un Bueno, proyecto. sí, bueno, tiene que ver, no el proyecto, pero las circunstancias. La muchacha no quería abortar y parte de que la matan es por eso. Pero es bien importante, no tiene que ver con los proyectos de aborto, porque ahí no se está entrando sobre... Estipulado, pero Sí. sabe, a lo mejor él le huelió a eso y lo trajo. No tiene nada que ver, ni fue esa la intención que él tenía, él no quería tener el niño, como es obvio. ¿Para qué lo trajo? Está bien, eso es otro problema, pastor, evidentemente, ¿para qué tú no vives responsablemente el uso de tu sexualidad humana, verdad? Teniendo una esposa, ¿verdad? Pero eso es otro problema. No, pero yo no digo Verdejo ni la muchacha, estoy hablando del legislador, ¿por qué lo mete Bueno, ahí? eso es lo que voy, pastor, eso es lo que voy. Sin duda, ese proyecto 715 no tiene nada que ver con el aborto. Y es un proyecto simplemente para penalizar el asesinato de una mamá como un doble asesinato, porque son dos seres humanos, porque asesinar es darle muerte directa a un ser humano, ¿verdad? Evidentemente, este proyecto 715 no tenía que ser mezclado en esa polémica, porque es un proyecto que casi 34 estados de la Unión Americana lo tienen. Lo tiene hasta California, que es la jurisdicción tal vez más amplia en temas de aborto. Allí el aborto es hasta después de nacido. Por lo tanto, y allí lo tienen con una pena tan gravísima como es la pena de muerte. Entonces, el pretender meterlo en este hizo que la polémica, su vida o su muerte de este proyecto dependiera de los 4 proyectos que tienen que ver con el aborto. Eso fue un error, sin duda, fue parte de una estrategia que en mi opinión no es correcta, porque yo no sé quién puede oponerse al Día de las Madres. Yo no sé en qué forma un ser humano puede entender alguna relación con el aborto con respecto al doble asesinato, porque aquí mamá quiere tener nene, no tiene que ver nada con el aborto. Esa muchacha buena y noble, Keishla Rodríguez, quería tener a su hijo, por eso es que la mató, porque quería tener a su hijo. No tiene que ver nada con voluntad de abortar, no regula nada del aborto. Padre, tú me contestas la pregunta, o sea, es una estrategia malintencionada. Sí, sin duda es una estrategia incorrecta que hace ver una opción ideológica en la cual todo lo que sea proteger la vida humana, este sector de izquierda liberal no le quita cualquier derecho, no son seres humanos merecedores de alguna protección. ¿Y tú crees que la comisión, que tiene unos días ya para tomar la decisión, bajará algunos proyectos, bajará un proyecto o no bajará ninguno? Yo espero que la comisión baje todos los proyectos, los 5,
incluido el de la representante Nogales, que es el proyecto donde el aborto es irrestricto y donde los derechos sexuales infringirían derechos ya protecciones ya reconocidas como los menores. Tú estás diciendo, ya que se cometió el error estratégico de meterlos todos en una olla, pues entonces dáselo a la democracia de los representantes del pueblo para que libremente allí y por conciencia cada uno emita el voto. Con los proyectos originales, cada uno emita el voto. Él que presente, ¿verdad? Una especie de informe neutro que recoja las inquietudes que todo el mundo presentó y que cada uno vote en conciencia. Que cada uno vote por todos los proyectos, por el proyecto 693, que protege la vida humana desde la viabilidad, el proyecto 1410, que protege, hecho, que es el referéndum. Esos dos, el de las dos vidas y el 693, eso es lo más fácil para votar. Claro, el proyecto 1084, que protege la vida humana desde que late en el corazón, y el proyecto 1403, que crea un nuevo derecho sexual que implica que nadie podrá intervenir en las decisiones sexuales de una persona, con quién, cuándo y cómo, incluido menores de edad, porque no hace distinciones. Además de que habla de derechos reproductivos, donde ni terceros podrán intervenir, incluido el Estado. Ese proyecto botaron la bola con él. No, porque... es que sacaron, pastor, enseñaron el rostro que nosotros hemos visto en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos por este proyecto, es copia al carbón de todos esos otros proyectos, o sea, que han causado perdóname. Ese proyecto, como está hecho, ya hay varios estados que lo tienen así mismo. Sí, los derechos reproductivos, todos copian los mismos términos. Derechos reproductivos, derechos sexuales. No, yo pensaba en Latinoamérica, pastor, sí, los proyectos que se han hecho hasta enmiendas constitucionales, ahora el Chile, que está en ese debate de enmendar su constitución, le han metido derechos reproductivos, yo derechos sexuales. Pensaba que este era más amplio todavía. No, es que lamentablemente la amplitud que estos derechos intentan recoger, claro, como son frases, derechos reproductivos, derechos sexuales, la gente no sabe lo que eso implica cuando tú lees el proyecto. Y yo le pregunté directamente a los dos representantes de Victoria Ciudadana, la representante Nogales y el representante Betito Márquez, me parece que es el nombre, que es el mismo nombre del papá. Sí. Betito Márquez. A los dos les pregunté, uno ya se había ido, la señora Nogales estaba, le pregunté concretamente las cosas, las inquietudes que me suscitan, o sea, los menores, ya no habrá protección para los menores en la actividad sexual, que dicho sea de paso, pastor, algunos pueden decir, pero usted está exagerando. No, yo escuché a la secretaria de los derechos a la igualdad, la secretaria de la igualdad del gobierno español socialista y comunista actualmente, decir en una conferencia de prensa que los menores, que lo único que hace falta para realizar actos sexuales, lo único era consentimiento, y que los menores, si consentían, tenían derecho a la... No, pero esa le cayeron a palo. Le cayeron a palo, pero todavía está allí, y ese gobierno se está presentando a la elección, porque hay elecciones en España ahora. Sí, pero dicen que se va a ajuste. Ojalá que se vaya a ajuste. Pero para que se den cuenta que yo no estoy hablando de en el aire, es que eso es lo que este proyecto tiene. Claro, evidentemente, el secretario de Justicia de la actual administración PNP, el secretario de Salud de la actual administración PNP, la procuradora de la mujer interina, gracias a Dios que va a ser interina, dieron su respaldo absoluto al 1403, a este proyecto que te quita derecho a ti, papá, sobre tus hijos. Escúchalo bien. Y no solamente eso, se opusieron a todos los proyectos pro vida. Imagínate, hasta el proyecto. No, sí, yo te digo que a veces
Es un pasito para adelante, María, y otro pasito para atrás. Eso es cuando tú quieres, el Señor lo dijo claramente, no podéis servir a Dios y a Belcebú. Es así. Sí, sí. Tienes que elegir entre uno u otro. Claro, escuché después al presidente del Senado decir que las declaraciones de ellos no representan la posición del Partido Nuevo Progresista, sino del Ejecutivo. ¿Del Senado? Digo, el portavoz, bueno, es presidente Tomás Rivera Chat. No, sin duda, no representa, ¿verdad? Por lo que se vea, no son posiciones oficiales del PNP, son las posiciones oficiales del gobierno de Puerto Rico que dirige el PNP. Si ustedes pueden hacer distinciones, pues ayúdenme para yo poder ver esa frontera que no veo. No es por eso que pasan cosas donde hay doble discurso, ¿verdad? Y por eso se pierden elecciones, pastor. Sí, pero el gobernador ha ido enderezando el barco poco a poco. Ojalá que lo enderece antes que llegue al puerto. Bueno, porque él ha dicho, con ánimo a la defensa, ya que usted tiene su posición que yo respeto, pero él ha dicho que si el proyecto 693 llega a su escritorio, lo va a firmar. Ha sido claro en esa exposición. Ay, qué bueno, yo espero, pastor, yo espero. Lo que no sé es si le llegan los otros y lo va a firmar. El sector creyente que determinó elecciones ahora está observando cómo nuestros líderes políticos se comportan en esta agenda de la mayoría silente de Puerto Rico, sea el señor gobernador, sea los presidentes de los cuerpos legislativos, yo creo, sea el Partido Popular o sea el PNP. Te voy a decir algo para terminar, porque usted me dijo que se tiene que ir temprano y yo acá. El martes son las elecciones de medio término. El jueves se acaba la sesión de 10 de noviembre de proyectos. Los otros 5 días hasta el 15 son proyectos que se quedaron en comité de conferencia. Yo creo que están esperando el martes a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, porque después de las 10 que se va a saber en detalle qué va a pasar en Estados Unidos. Y ya tú verás que el miércoles es otro día. Así lo espero. Así nos ayude Dios. Bueno, gracias, padre. Gracias, pastor, como siempre. Amén. Nada, seguiremos informando. Hoy fue un programa un poco más corto, pero nada. Pues bendiciones. Nos vemos esta noche en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bendiciones.